Una realidad muy clara en la Biblia es que Dios ha dicho que la vida de un creyente siempre es muy diferente a la vida de un incrédulo, de alguien que no ha creído. La vida de un cristiano, la vida de un verdadero discípulo del Señor, siempre será diferente, opuesta a un incrédulo. Esto es porque hemos sido transformados internamente y entonces externamente esas diferencias se notarán. Un creyente ha sido transformado en su espíritu, en su alma y aún básicamente hasta en su cuerpo se notan marcas de que es creyente. Hay inmensas diferencias entre un creyente y un incrédulo. Por ejemplo, un incrédulo está muerto espiritualmente. Un creyente tiene vida espiritual. Un incrédulo ama al mundo. Un creyente no ama al mundo, ama a Dios. Un incrédulo se hunde en el pecado, pero un creyente se limpia del pecado. Un incrédulo da la rienda suelta a sus deseos y pasiones, mientras que un creyente crucifica sus deseos y pasiones para agradar a Cristo. Un incrédulo tiene un corazón y una voluntad inclinada a la rebelión contra Dios, mientras que un creyente tiene un corazón y una voluntad inclinada a obedecer a su Señor. Un incrédulo es hijo del diablo, mientras que un creyente es hijo de Dios. Un incrédulo habla mal porque miente, se queja y muestra descontento en sus palabras. En cambio, un creyente habla distinto. Un creyente agradece, vive contento y habla verdad. Un incrédulo es parte del reino de las tinieblas, mientras que un creyente es parte del reino de Dios. Es fácil distinguir a un creyente de un incrédulo. Su vida lo demuestra. La Biblia enseña que hay una diferencia marcada entre la vida de un creyente y la vida de un incrédulo. Siempre se notará en su manera de vivir. Pero hoy quiero ver una diferencia entre la vida de un creyente y de un incrédulo que es crucial. Es sumamente visible, es sumamente clara, es altamente determinante. Es muy fácil de ver esta diferencia en la vida de un creyente y un incrédulo que los hace diferentes. Y la diferencia es la siguiente. La diferencia es que un incrédulo vive buscando las cosas materiales, mientras que un creyente vive buscando el reino de Dios. Gran diferencia, gran diferencia. Un incrédulo vive para las cosas de este mundo, cosas terrenales, dinero, casa, cosas, motos, coches, comida, bebida, techo, terrenos, cosas. Vive buscando eso. Un incrédulo. Un creyente no es así. Un creyente su vida es distinta. Un creyente vive buscando las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas eternas, los tesoros celestiales, el reino de Dios. Es muy claro ver porque, como alguien dijo alguna vez, la vida es una búsqueda. Todos están buscando algo. Y depende de lo que busques, eso es lo que eres. ¿De acuerdo? Dime lo que buscas y te diré lo que eres. Si tu vida la vives buscando las cosas materiales, entonces eres un incrédulo. Pero si tú eres una persona buscando en tu vida el reino de Dios, entonces eres un creyente. Gran diferencia porque es exactamente lo que Jesucristo enseñó en Mateo 6, 31 al 33. Por favor, abra su Biblia ahí y es la porción que vamos a estar estudiando solamente esta mañana. Eh, el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33. Y déjeme leerlo para usted, dice Jesús, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Increíble lo que dice aquí Jesucristo. Versículo 32 dice, los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué cosas? Cosas materiales, comida, bebida, vestido, cosas. Los gentiles buscan eso. Pero versículo 33, los creyentes no.
Los creyentes primeramente buscan el reino de Dios y su justicia. Para Jesucristo hay una clara diferencia entre ser creyente y ser incrédulo que se demuestra en la vida, y es que el incrédulo se preocupa y busca las cosas materiales, mientras que el creyente no se preocupa por eso, confía en que Dios le proveerá y en cambio busca las cosas espirituales, el reino de Dios, por encima de todo. Esta diferencia es muy visible. Solo mira la vida. Esto es muy fácil. Verlo en tu propia vida y verlo en la vida de otras personas. ¿Qué buscan en su vida? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que están persiguiendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sobre qué luchan en su vida? ¿Cosas terrenales? ¿Cosas? ¿Terrenos? ¿Compras? ¿Cosas? ¿Dinero? Jesucristo dice, los gentiles buscan eso, pero los creyentes no. Los creyentes viven distinto. Los creyentes buscan mi reino. Y cuando hacen eso los creyentes, dice Jesucristo, mi Padre les añade las cosas que necesitan. Para Jesucristo hay una clara diferencia entre ser creyente y ser incrédulo. Muéstrame a una persona preocupada, ahogada en las cosas de este mundo, afanada en los trabajos, enfocada en dinero, billetes verdes, tips, interesado en las cosas de este mundo, volcada su energía sobre el trabajo y las cosas que trae el trabajo. Muéstrame una persona así y estás enseñándome a un incrédulo. Muéstrame una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. No se preocupa por lo material porque confía en su Padre. Y en vez de eso dedica su energía, su amor, su pasión, su voluntad al reino de Dios y estás viendo a un creyente. Diferencia marcada. Jesús nos está enseñando un rasgo particular de ser creyente. Una diferencia, una seña inequívoca de un creyente que es clara, visible y determinante. Ahora, observemos el texto un momento, versículo 31, hay dos, y 32, 33, hay dos veces que se menciona un verbo, ¿lo notó? Versículo 32, porque los gentiles buscan, versículo 33, más buscad. Dos veces Jesús usa el mismo verbo, buscar, dos maneras de vivir. Los gentiles buscan esto, los creyentes buscan esto. Dos maneras de vivir. Jesucristo nos está presentando dos formas en que podemos vivir. O vives como los gentiles buscando estas cosas, o vives como los hijos de Dios que buscan el reino de Dios. Dos caminos. Pero aparte de eso, hay una frase que se repite 3 veces en estos 3 versículos. Y yo sé que usted conoce estos textos y seguramente alguna vez lo hemos pasado por alto estas repeticiones, pero mire, por favor, versículo 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. 3 veces Jesús repite la misma frase. Esto no es equivocación, no es falta. El Espíritu Santo quiere remarcar algo. Todas estas cosas se refiere a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, dinero, trabajo, cosas físicas, cosas que puedes comprar, cosas que puedes tener, todas las posesiones, toda la riqueza, todo lo que puedes poseer. Jesucristo dice todas estas cosas, 3 veces lo repite. Todas estas cosas las gentiles los buscan. Todas estas cosas el Padre las puede dar. Y todas estas cosas las creyentes las reciben de Dios. 3 veces lo remarca. 3 veces. Iglesia, las cosas de este mundo no se consiguen luchando, o las necesidades que tienes físicas de este mundo, comer, beber, vestir, techo, no se consiguen luchando y trabajando duro. Se consiguen buscando a Dios. Y Dios las añade. Es lo que está diciendo Jesús. Es lo que está diciendo Cristo. Es una clara diferencia. Por eso yo podría ya iniciar preguntándole a usted, ¿qué estás buscando en tu vida? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿En qué estás centrado en tu vida? ¿Qué es lo que has puesto en el enfoque de tu manera de vivir? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu centro? ¿Para qué vives? ¿Qué estás buscando? De verdad, todos están buscando algo en su vida. Tú le preguntas a una persona, ¿qué buscas en tu vida? Pues estar bien, que mi familia esté bien, que todo eso. Y la mayoría de las respuestas siempre tenderán a cosas materiales, físicas, de este mundo.
Jesucristo dice, ese es el camino de los gentiles. Pero mis hijos no son así. Mis hijos buscan el reino de Dios. ¿Y las cosas necesarias? Sí, Dios se las añade. Dios se las da. Los creyentes somos muy diferentes y vivimos muy diferente a la manera de vivir de los incrédulos. Y eso no es otra cosa sino una manifestación de nuestro corazón. ¿Recuerdan eso? La Biblia enseña que la manera en que tú tratas las cosas materiales, eso manifiesta cómo está la condición de tu corazón. Como tú manejas el dinero, como tú ves el dinero, como tú ves las cosas materiales, eso refleja cómo está internamente tu corazón. Si tú amas esas cosas, estás demostrando cómo está tu corazón. Si tú confías en Dios y no te afanas por esas cosas, estás reflejando la condición de tu corazón. La manera en que tú tratas las cosas de este mundo terrenalmente, físicas, necesidades económicas, eso refleja cómo está la salud espiritual de tu vida. Ahora, ¿recuerden dónde estamos? Estamos en Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte. Y Jesús está en una sección donde nos está enseñando cuáles son los obstáculos para que la gente entre al reino de Dios. Y no quiero perderme, pero hay un principio general y hay un principio específico que Jesús ha estado diciendo muy rápidamente. El principio general, Jesús ha estado diciendo, el materialismo aleja de Dios, ¿de acuerdo? Ponlo en tu mente. Ese es el principio general de toda porción, desde el versículo 19 hasta el versículo 34. Jesús está enseñando este principio. El materialismo aleja de Dios. ¿Qué es materialismo? Avaricia. ¿Qué es avaricia? Amor al dinero, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Materialismo, avaricia, amor al dinero. Es lo mismo. Eso aleja de Dios. Y es lo que Jesucristo ha estado remarcando. Quien ama el dinero no amará a Dios. Quien busca el dinero, las cosas de este mundo, no buscará a Dios. Ahora, yo descubrí algo esta semana en la Biblia. Obviamente no es algo nuevo en la Biblia, siempre ha estado ahí, pero fue nuevo para mí. Y se lo quiero compartir porque a mí me encantó, me llenó mi corazón. A ver, ¿qué es la avaricia? Oh, ok, es el amor al dinero. Pero ¿sabías que la avaricia que Jesús está condenando aquí, la avaricia incluye tanto tu corazón, tu alma y tu mente? ¿Sabías eso? Es básicamente lo que Jesús ha estado diciendo aquí. La avaricia abarca el corazón de la persona, el alma de la persona y la mente de la persona. O sea, el que es avaro va a darle su corazón a la avaricia, va a entregar su alma a la avaricia, va a entregar su mente a la avaricia. Corazón, alma y mente. Es lo que Jesús ha estado diciendo aquí. Corazón, escucha. El corazón se inclinará a un señor. Versículo 24. ¿Recuerdas? Ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno, estimará, aborrecerá al otro. No. El avaro inclina su corazón a la riqueza terrenal. Su corazón lo da a la avaricia. Su alma la da a los tesoros. ¿Recuerdas ese rico insensato que le dice a su alma, alma, muchos bienes tienes para mucho tiempo, come, bebe, regocíjate? Y le dice, necio, esta noche han venido a pedirte tú, alma. ¿Por qué? Porque su alma había abrazado las cosas terrenales. Aquí tienes, el corazón se inclina a las cosas materiales en un avaro. Su alma abraza las cosas materiales en un avaro. Y por si fuera poco, su mente se llena de las preocupaciones de buscar las cosas terrenales. Los gentiles buscan todas estas cosas. Su mente está llena de eso. Solo quiero ser puntual. Mira, el avaro en su corazón, en su alma y en su mente está saturado de las cosas materiales. Abraza eso con su corazón, alma y mente. No es casualidad. Aquí está. No es casualidad que Jesucristo más adelante en capítulo 22, versículo 37, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque amar a Dios es el extremo opuesto de la avaricia. El avaro ama las cosas, da su alma a las cosas y llena su mente de cosas. Pero el creyente ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Gran diferencia. Opuesto, polo opuesto por completo. Este es el principio general. Increíble, ¿no? Jesucristo está diciendo, el materialismo te aleja de Dios, pero por otro lado también Jesús está diciendo en un principio específico, en versículos 25 al 34, la sección que hemos estado estudiando más recientemente, Jesucristo está enseñando en contra de la preocupación. No os afanéis, es preocuparse, es donde estamos. Y de manera específica, Jesucristo está diciendo que la preocupación es pecado.
Yo sé que nos ha costado mucho estas semanas aceptar esto, a mí también, pero es lo que dice Jesucristo. Jesucristo prohíbe preocuparse. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. 3 veces lo menciona. Es una prohibición directa contra la preocupación porque es pecado. Y dirás, ¿dónde está el pecado de preocuparme? Aquí está, en que la preocupación siempre es atea. El que se preocupa no cree en Dios, no confía en Dios, no cree que Dios le puede suplir, no cree que Dios le puede ayudar, por eso se preocupa. La preocupación siempre deja de lado a Dios y piensa que Dios no está al tanto, y el preocupado entonces está pecando porque está desconfiando de Dios, de su poder, de su bondad, de su generosidad, de su provisión. La preocupación siempre es atea. La avaricia siempre es idólatra. Jesucristo nos está advirtiendo contra estos pecados de verdad profundos, de verdad profundos. Ahora, más específicamente, ¿recuerdan dónde estamos? Versículos 25 al 34, Jesucristo nos está dando 6 razones para no preocuparnos. Ahí es donde hemos estado. Este es el 7º mensaje, iglesia. 7º mensaje. Después de esto, yo no tengo ninguna excusa para vivir preocupado, porque 7, y todavía falta uno, el 8º, próxima semana, si Dios permite, 8 mensajes en estos versículos del 25 al 34. Jesús nos da 6 razones para no preocuparnos. Y hemos visto ya las primeras 4. En primer lugar, le llamamos por razón de importancia. No debes preocuparte por razón de importancia. ¿Por qué? Porque es Dios que te creó, te dio la vida y te dio el cuerpo. Y si te dio lo importante, ¿no crees que también te va a sustentar eso? Si es tu creador, ¿no te va a sustentar también? Claro que sí, por razón de importancia. Él te dio lo importante y lo sustentará. Te dará comida, techo, abrigo, sustento, porque Dios es fiel. En segundo lugar, vimos que Jesucristo prohíbe preocuparnos. Segunda razón, le llamamos por razón de valor. Por razón de valor, ¿recuerdas? Para Jesucristo, Él dijo, vosotros valéis mucho más que las aves. Y Dios suple para lo que es valioso. Dios bendice lo que para Él es valioso. Y nosotros valemos para Dios. Los creyentes valemos para Dios y Él no descuida lo valioso. La tercera razón que hemos visto le llamamos por razón de incapacidad, basada ahí en el versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, en otras palabras, preocuparse no sirve de nada. Preocuparse no soluciona nada. Preocuparse no logra nada. Preocuparse no tiene ninguna efectividad. Preocuparse no tiene ningún logro. Preocuparse no hará que la mano de Dios se mueva. Preocuparse no hará que las circunstancias cambien. De hecho, nada puedes lograr con la preocupación. Buena razón, ¿no? Para sacarnos de la mente preocupaciones. Es algo muy claro. Nosotros lo decimos, hey, ¿qué ganas con preocuparte? Bueno, eso está en la Biblia. Y es una razón que Jesús dio para no preocuparnos. No obtienes nada. En cuarta razón, le llamamos por razón de fe. Y creo que esto fue un golpe fuerte. En versículo 28 hasta el 30, Jesucristo enseñó que el problema de la preocupación es realmente la fe. ¿Recuerdas la ilustración? Si embellece la flor, y habló de los lirios, si embellece la flor creada, que es corta, efímera, con más razón lo hará con los hijos suyos, que somos corona de su creación. Por razón de fe. Una fe verdadera nos dará la seguridad y la certeza de que Dios proveerá para sus hijos. Jesucristo les llamó, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí tienes el punto. La preocupación es falta de fe. Es falta de fe. El problema está allí. Hoy, para hablar de la quinta y penúltima razón que Jesús da para no preocuparnos, le he titulado por razón de diferencia, y ya la introduje, razón de diferencia. Los creyentes somos diferentes a los incrédulos. ¿En qué? En que mientras los incrédulos buscan el reino terrenal, los creyentes buscamos el reino de Dios. Y si no lo hacemos, ¿dónde está la diferencia? Jesús está diciendo que al confiar en Él, sin preocuparnos, de esa manera demostramos que somos diferentes a los incrédulos, distinto. Así como te introduje hablando que somos diametralmente en polos opuestos, creyentes, incrédulos en la manera de vivir, esto también se refleja en las preocupaciones. Un incrédulo vive sumido en la preocupación, un creyente no. Un creyente vive buscando el reino de Dios. Dime qué buscas en tu vida y te diré qué eres. ¿Qué eres? Ahora,
He leído el pasaje, versículos 31 al 33, es lo que vamos a abordar esta mañana, pero quiero nada más recordarle que esos versículos, y especialmente el versículo 33, que muy bien conocemos todos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, etcétera. Este versículo, quiero que sepa antes de entrar de lleno a él, que es el pináculo, es la cima, es la punta del Everest de todo este pasaje. O sea, es el punto medular y crucial al que Jesús quería llegar. Estamos tocando la cima en versículo 31 al 33. Estamos tocando el punto más alto de lo que Jesús quería expresar. Recuerden que hasta este momento, desde el versículo 25, Jesús ha dicho puros nos. No se afanen, no sea esto, no hagan así, no se afanen, no se afanen. ¡Hey! Pero Jesús, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, la respuesta al qué hacemos está en el 33. Busquen el reino de Dios. De modo que esto es como el momento en el que un globo explota. Jesús ha ido inflando el globo, versículos 25, 26, 27, 28, 29, para darnos una serie de prohibiciones y ejemplos e ilustraciones de cómo no debes preocuparte. Pero en el versículo 33 eso explota y estalla porque nos da por fin el mandato de lo que sí debemos hacer, que es buscar su reino. Lo que voy a hacer nada más en esta mañana al abordar 31 y 30 al 33, estos versículos, es dividirlo en dos. Y hablaremos de la búsqueda del reino terrenal, versículo 31 y 32, y hablaremos de la búsqueda del reino de Dios en el versículo 33. Ambas búsquedas, ¿de acuerdo? Empecemos con la primera. Primero, esto es como un inciso dentro de nuestro punto. Y el primer inciso es la búsqueda del reino terrenal, versículo 31 y 32. Déjeme leerlo una vez más para tenerlo fresco. Versículo 31 y 32 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mire, todo inicia con una prohibición en el versículo 31, no os afanéis. Es una prohibición de Jesús. Es la segunda vez que lo menciona, la primera vez estuvo en el versículo 25, ¿recuerda? El 25 así inició, por tanto os digo, no os afanéis. Ahora en el versículo 31 lo vuelve a repetir, no os afanéis. En el texto original griego es distinto el modo de este verbo. En el versículo 25 es no vivan afanándose o no vivan preocupándose. Mientras en el versículo 31 es el mismo verbo, pero en un modo distinto. Es como si Jesús dijera, no tomen la decisión de preocuparse. En un caso específico, no vayan a preocuparse. Específicamente en un momento en el que venga la posibilidad de hacerlo, versículo 31, no vayan a preocuparse. Creo que es la mejor traducción de ese verbo. No tomen la decisión de preocuparse por las cosas. Jesús dice, no os afanéis, pues diciendo. Ahora, cuidado con esto, que a veces nos ponemos medio radicales. Yo ha habido veces que estoy en el día con mi familia y le pregunto a mi esposa, oye, ¿qué vamos a comer mañana? Digo, no es que yo esté pecando. Lo que Jesús no está condenando no es que preguntes qué vas a comer mañana. Lo que Jesús está condenando es que te preocupes pecaminosamente por eso. Yo no sé usted, pero yo disfruto la comida y quiero saber qué voy a disfrutar mañana. No porque esté desconfiando, sino simplemente me quiero emocionar de lo que voy a comer al siguiente día. Pero no es una preocupación como la que está hablando Jesús. Lo que está hablando Jesús es una desconfianza. Me va a faltar comida, bebida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Eso es lo que Jesús está prohibiendo. Ahora, prohíbe que nos preocupemos en cuanto a qué. Vea por favor el versículo 31. No os afanéis pues diciendo que tres preguntas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Comida, bebida, vestido. Comida, bebida, vestido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cosas materiales, ¿cierto? Cosas terrenales. ¿Necesarias? Sí, pero terrenales a final de cuentas. Ahora quiero decirle algo porque algunos de ustedes han esquivado voluntariamente estos mensajes, este es el séptimo, y han dicho, no, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque a mí no me preocupa la comida, a mí no me preocupa el techo, a mí no me preocupa la bebida. Eso es creo que para otro tipo de personas. No has entendido el pasaje. Cuando Jesús dice no te preocupes por comida, bebida y vestido, lo que él está hablando es las necesidades más básicas, pero no únicamente esas cosas, sino que es representación de todo lo material, de todo el universo de opciones, de todo el abanico, de todo el mosaico de posibilidades de cosas materiales
que no te debes afanar. Y es que la verdad es que tú dirás, a mí no me preocupa la comida y la bebida, eso aunque sea frijolito, hay como, ok, pero no está hablando solo Jesús de comida, bebida y vestido. Está usando esas tres cosas para referirse a todo lo material. Y si tú dices, a mí no me preocupa la comida, la bebida y el vestido, bueno, ¿qué te parece si te pregunto, ¿no te preocupa tu casa, tu terreno, tu herencia? ¿No te preocupa tu salud? ¡Hey, salud, pastor! ¿Qué pasó? La salud es primero. No, señor, la salud no es primero. La salud es cosa material, terrenal, física, de este mundo. Este cuerpo, polvo es, y al polvo volverá. El espíritu es más importante que el cuerpo. Gracias, hermano. El espíritu es más importante que el cuerpo y siempre lo será. Y creo que tú pasas más tiempo preocupado por tu cuerpo que por tu espíritu. Y eso es un error. El cuerpo es parte de lo terrenal. El Señor lo dio y un día lo quitará. Él da vida y él decide la muerte de nuestros cuerpos. ¿Te preocupa tu salud? Estás incurriendo en eso. Pastor, pero ahí no dice salud. No, pero dice comida, bebida y vestido, y eso incluye todo lo terrenal. Preocupación por cualquier terreno material físico. ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te preocupa tus negocios? ¿Te preocupa tu negocio? ¿Te preocupa el capital que has invertido? ¿Te preocupa tu tarjeta de crédito, tu débito? ¿Te preocupa tu coche, tu Afore, tu nueva moto? ¿Te preocupa el tiempo de tu retiro? ¿Te preocupa tu jubilación? ¿Te preocupan tus cuentas? ¿Te preocupa todo eso? Está incluido ahí, querido hermano. Cuando Jesús dice no te afanes, está incluyendo todo. El final de quincena, el inicio de quincena, el sueldo, el aguinaldo, eso está incluido aquí porque Jesús está hablando de todas las cosas materiales y está prohibiendo que nos preocupemos por eso. Unas personas son así. ¿Quiénes? Escucha el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, la palabra gentil es simplemente, la palabra original significa gente o multitud, pero la respuesta no está en el significado, sino en el uso bíblico. La palabra gentil es una palabra muy común en el entorno judío. La palabra gentil era usada por los judíos para referirse a personas que no eran del pueblo de Dios, que no eran descendientes de Abraham, que no eran judíos. Ahora, escucha esto. Mateo le escribe a judíos, ¿recuerdas? Mateo es un evangelio para judíos y usa la palabra gentil para referirse a cualquier persona que no es del pueblo de Dios. Y es que una persona que no es del pueblo de Dios, por implicación, es una persona pagana y por implicación es una persona incrédula. Entonces, en el Nuevo Testamento, gentil significa incrédulo, no creyente, alguien que no ha creído en Jesucristo. Eso significa un gentil. Y Mateo ya ha dicho varias cosas de los gentiles. Por ejemplo, en 5:47 ya dijo que los gentiles o incrédulos solo saludan a los que les conviene. ¿Te suena familiar? Así son los incrédulos. Y además, en capítulo 6, versículo 7, más temprano, ya dijo también que los gentiles oran con vanas repeticiones. Y eso es verdad, los incrédulos dicen orar, pero no es una oración aceptada delante de Dios. Entonces, Mateo, que escribe a judíos, usa gentil, aquí está la clave, usa gentil como sinónimo de incrédulo. ¿Entiendes? Gentil es incrédulo. Alguien que no es del pueblo de Dios. Y creo que te va a quedar más claro si recuerdas Mateo 18:17. Cuando Jesús está enseñando de la iglesia y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Es un incrédulo. Es un incrédulo. Entonces, gentil en Mateo significa alguien que no es creyente. Entonces, ¿quiénes son los que buscan todas estas cosas? Los incrédulos. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí Jesucristo se pone a describir a los incrédulos y dice, ellos buscan. Interesante, hermanos. Es un verbo griego que es epitseteo. Y escucha, no tienes que memorizarlo, pero es interesante ver los detalles que Mateo plasma. Los gentiles epitseteo, todas estas cosas. Epitseteo es una palabra que se divide en dos. Seteo, que quiere decir buscar. Buscar para encontrar, ¿sí? Buscar con intención de encontrar. Pero epi es un prefijo que intensifica, que hace más fuerte el verbo. Es como si dijera, los gentiles requete buscan estas cosas, o los gentiles buscan con gran fuerza estas cosas materiales. Es la idea.
Jesucristo está diciendo, los incrédulos buscan con empeño, con insistencia, continuamente. ¿Para qué viven? Para las cosas de este mundo. Para las cosas de este mundo. Por supuesto, aunque a veces lo disfracen, ¿verdad? Hey, tú, ¿por qué pasas tanto tiempo trabajando y descuidas a tus hijos? Es que soy un papá responsable. No. Ese es tu disfraz. La realidad es que eres un avaro, materialista, gentil, que busca las cosas de este mundo y te olvidas del reino de Dios. No podemos disfrazar la realidad. Jesucristo está siendo muy transparente. Él está diciendo, si tú buscas las cosas de este mundo, las buscas con gran intención, empeño, insistencia, eres un gentil. Vives buscando, es tu manera de vivir. Escuchen esto, yo me puse a pensar y de verdad, un incrédulo es así. Desde que nace hasta que muere. Síganme en eso. Al nacer, los papás están pensando, la cuna, la habitación, su aire acondicionado, su ropita, sus cobijitas, su colchoncito, todo acomodado, pintar, hacer todo, su baby shower, todo dinero, cosas. Luego el niño va creciendo y que no le falte zapato, que no le falte ropa, cómprale otro, dale de comer lo que el nene pida y va creciendo y tratándole de dar todo lo que según tú quieres, cosas materiales, va creciendo más y dice, su escuela, que vaya a una buena escuela, que se prepare bien, que sea alguien en la vida. Y si es necesario endrogarme, me voy a endrogar con tal de que ese hijo mío tenga unos buenos estudios. Así son los gentiles. Que se prepare bien. Y luego cuando llega el tiempo de la boda es desperdigar dinero. Es, ¿cómo me voy a casar? No tengo casa, no tengo dónde llevar a mi esposa. ¿Cómo me voy a casar? Tengo que tener palacio, tengo que tener 2 motos, si no, no me puedo casar. Entonces, cosas, dinero, material, todo se enfoca en eso. Y luego te casas, tiraste la casa por la ventana y luego sigue el matrimonio. ¿Ahora qué? Esta casa se ve muy triste, está muy pequeña, más grande, otro piso, otra habitación, llénala de cosas y luego vas avanzando en tu vida ya casado y empiezas a pensar en la vejez. Y dices, no tengo un terreno, no tengo una casa en renta, no tengo suficiente. Y empiezas a pensar, a preocuparte ya por tu retiro y empiezas a preocuparte por la herencia que vas a dejar y te mueres preocupado por cosas. Y vean esto. Naciste y bueno, no te preocupabas todavía porque eres un bebé, pero naciste y tus padres estaban preocupados por cosas y te mueres preocupado por cosas. Vida de un incrédulo. De la cuna a la tumba, todo es cosas. Jesucristo no se está equivocando con eso. ¿Cuál es tu sueño de vida? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué sueñas? ¿Qué anhelas? ¿Cuál es tu propósito en tu vida, tu meta? Seguramente la respuesta a eso estarás demostrando que tus tesoros son terrenales y no celestiales, cosas, objetos. Algunas personas las he oído decir, yo quiero ser rico primero y después serviré a Dios. ¿Has oído eso alguna vez? Yo primero quiero ser rico. Ya que sea rico, pastor, voy a servir a Dios de lleno con todo mi corazón. No es cierto. No es cierto. Porque el día que seas rico, no vas a querer servir a Dios. El día que seas rico y tengas dinero, vas a querer más dinero. Porque el que ama el dinero no se saciará de dinero. Los jóvenes dicen, yo voy a servir a Dios. Nada más déjame acabar mis estudios, hacer mi posgrado, mi doctorado, y ya que tenga yo todo eso en mi pared adornada de todos mis logros académicos terrenales que un día se van a ir a la basura, ya cuando tenga todo eso, entonces voy a servir a Dios. ¿Sabes qué? Tampoco lo harás. Si no serviste a Dios, sacrificando tu carrera, sacrificando tiempo, sacrificando incluso tareas, incluso malas notas, pero dándole prioridad a Dios, no lo harás después. O sea, quien dice, nada más déjenme acabar la carrera y le voy a dar el 100, 200% a Dios. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el problema está en que ¿qué estás buscando? Los gentiles buscan estas cosas. Se dedican a eso. Déjeme decirle esto de otra perspectiva, ¿de acuerdo? Desde otra perspectiva. Ahora hablando como en el terreno familiar. Mi esposa y yo continuamente hacemos la pregunta a quien podemos, cuando podemos, ¿por qué en su familia trabajan los dos? Esposo y esposa. ¿Por qué? ¿No les alcanza con el dinero que da el esposo?
Y la respuesta casi siempre es la misma. No, 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 el sueldo del esposo no alcanza, tenemos deudas, tenemos esto, lo otro. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, siempre es el mismo asunto. Están atesorando cosas terrenales. Y para atesorar cosas hay que meter a trabajar a los dos. Y si puedes, a los hijos de una vez. Porque hay que ahorrar para el terreno. Hay que pagar la letra. Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Escuchen esto, hermanos. Es visto desde otra perspectiva. Mismo problema, buscar cosas terrenales, pero desde otro ángulo. Escucha, quizá estás viviendo por encima de tu posibilidad económica. Gastas más de lo que puedes y entonces tienes que esclavizarte más a trabajar porque estás viviendo por encima de tu capacidad financiera. Y eso es lo mismo, es buscar las cosas de este mundo. No puedes vivir con el sueldo de tu esposo. Uy, no, no me daría para pagar mi esto, mi lot. Son cosas que no son útiles, no son necesarias. Varios de ustedes podrían sobrevivir con un sueldo si cambiaran el modo de vida que tienen. Dejar eso ahí en sus conciencias y que el Espíritu Santo haga el resto. El problema es que están buscando lo terrenal. La razón en el fondo es que están haciendo tesoros terrenales. Y escucha esto, escucha esto. Y después cuando pasan los años, y sí, los dos trabajaron, compraron la casa, edificaron la casa, adornaron la casa. Volteas a ver y tienes un hogar lejos de Dios y unos hijos perdidos en el mundo. Sorpresa. Dios tenía razón. Busca las cosas terrenales. Eres un incrédulo y tendrás las consecuencias. Y tendrás las consecuencias. Al final pasa el tiempo, volteas a ver, desperdiciaste lo espiritual, familiarmente. Ni tú ni tus hijos están en el camino de Dios. Es más, ya tienes la casa grande y adornada y todo. Tus hijos ya se van, ni quieren estar contigo porque jamás nutriste un tiempo de cercanía con ellos. Dices, hijo, aquí está tu habitación. ¿Qué habitación, viejo loco? Yo ya me voy. No quiero estar aquí. ¿Y dedicaste tu vida a las cosas terrenales? ¿Hiciste tesoros en esta tierra? Para nada. Todos los que están buscando así en su vida lo terrenal, ordenan su vida de esa manera. Todo gira en torno a eso. Así son los gentiles. Acán, ¿recuerdas? Josué capítulo 7, Acán estaba en la batalla, pero su búsqueda estaba en el oro. Acán estaba en la batalla, pero su búsqueda estaba en el oro. ¿Te acuerdas del joven rico en Mateo 19? El joven rico quería la vida eterna, pero su búsqueda estaba en las riquezas. ¿Recuerdas a Simón el mago en Hechos 8? Andaba en la iglesia, pero su búsqueda era el poder y la riqueza. ¿Te acuerdas de Demas? Segunda a Timoteo 4, él andaba con Pablo, pero su búsqueda era el mundo y por eso terminó yéndose al mundo. Lo que buscas es lo que eres. Y los gentiles buscan todas estas cosas, pero los creyentes no. Así son los incrédulos. Una vez me acuerdo de un hombre que me dio la posibilidad junto con su familia de abrirme la puerta e irle yo a predicar a su casa. Le compartí el evangelio. Una familia que estaba pasando por dificultades. Me acuerdo que me recibieron con una vela en la mesa. Era tarde y me explicaron que una disculpa porque estaban tratando de ahorrar energía eléctrica y me recibieron con una vela porque estaban tan endeudados, con tantos problemas económicos, con tantos problemas. Me empezaron a hablar y yo les traté de predicar el mensaje de Cristo de salvación y me dijeron, oh sí, necesitamos del Señor, tenemos tantos problemas. Nunca me olvidaré de que esa persona, ese varón, ahí estaba su familia, él fue el que me dijo, pastor, por favor, ore por nosotros. No le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Y yo agarro. Estaba tan desesperado. Ese hombre jamás lo olvidaré. Una vez vino a nuestra iglesia con toda su familia, una vez, solo una vez. Y después de eso jamás volvió. Y después lo traté de contactar y me dijo, no, es que tengo muchas deudas, muchos problemas. Económicamente necesito, no puedo ahorita de Dios. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué estaba buscando? Después lo veía yo de lejos, ya traía otro coche, ya traía otra moto, ya se vestía bien, ya tenía, bueno, consiguió lo que quiso, pero no quería a Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. De hecho, escucha esto, esto es fabuloso, es una verdad increíble. Cuando tú le presentas el reino de Dios a alguien que busca lo material, terminará despreciándolo, siempre. Preséntale el evangelio a un avaro y terminará por tomarte por loco, despreciando el evangelio porque buscan otra cosa.
Es por eso que Pablo tenía razón al decir en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿te acuerdas? Esta es otra manera de decir, si has sido salvo, entonces ¿qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y otra vez, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está diciendo lo mismo dos veces. Si eres creyente, tú vas a buscar lo celestial, lo eterno, no lo terrenal. Si tú eres creyente, entonces tú vas a vivir buscando el reino de Dios y poniendo tu mira en eso. Ahora escúchenme a lo que sigue, porque también tienen razón los gentiles o incrédulos para preocuparse por las cosas materiales. Piensen eso un minuto. Ellos tienen razón en preocuparse. Tienen razón en preocuparse porque, número uno, Dios no es su Padre. Número dos, no tienen esperanza de vida eterna. Y número tres, lo que disfruten en este mundo es lo único que tendrán porque después les espera condenación eterna para siempre. De modo que para un incrédulo disfrutar esta tierra es todo lo que tendrán. Todo lo que tendrá. No habrá más disfrute. Les espera condenación y sufrimiento eterno. Por lo tanto, aquí en la tierra es todo lo que tendrán. Se preocupan, lo quieren conseguir, lo quieren disfrutar, lo quieren maximizar al más que puedan, porque uno, Dios no es su Padre. Dos, no tienen vida eterna. Y tres, la tierra es lo único que van a disfrutar, porque después les espera el infierno eterno. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Los incrédulos buscan las cosas que pertenecen al reino terrenal porque son terrenales. Una persona preocupada por lo material es una mente centrada en otra cosa, pero no en Dios. Ahora, escuche una vez más, versículo 32 es la incredulidad en acción. Una vez más, escucha el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pastor, ¿cómo se ve un incrédulo? Yo respondo. Un incrédulo se ve como un borracho golpeador, un drogadicto en la calle, un asesino. O un incrédulo se ve ahí como un brujo haciendo brujerías. O un brujo es un adúltero que engaña a su esposa y anda con muchas personas. Eso es un incrédulo. Escucha, no. Sí, son incrédulos, pero aquí Jesucristo está diciendo, ¿quieres ver cómo se ve un incrédulo? ¿Quieres ver cómo luce un incrédulo? Así luce un incrédulo. Buscan las cosas terrenales. Así se ve. Así es. Así es. Un incrédulo. Piensan, aman e invierten su tiempo en las cosas terrenales. Es como Pablo dice en Filipenses 3:19, que solo piensan en lo terrenal. Solo están pensando en lo terrenal. Esto es la incredulidad en acción. Viven buscando lo terrenal. Así se ven. Una vez más, dime qué buscas y te diré quién eres. Ahora, a continuación, la última frase del versículo 32. Jesucristo cambia radicalmente. Vean, por favor, versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero, y desde ahí es un cambio, pero vuestro Padre, un momento, vuestro Padre, ahí ya no está hablando de los gentiles, ahí está hablando de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de los creyentes, no de los gentiles. Así que Jesucristo cambia, desde ahí dice, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Padre sabe. Aquí Jesucristo nos hace ver la diferencia. En el capítulo 6, mismo capítulo, pero versículo 8 lo dijo de otra manera más clara. Versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, cuando está enseñando de la oración, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Miren, iglesia, el problema de muchos de nosotros es que pensamos en un Dios que está en el cielo diciendo que me convenza y le doy. No, que me ruegue más y le suelto bendiciones. No. Me ha clamado muy poquito. No ha ido mucho a la iglesia. No lo voy a bendecir. Tienes esa idea. Ese no es Dios. ¿Sabías que el más interesado en suplirnos es Dios? ¿Y sabías que Él no solo quiere bendecirnos con las cosas necesarias, sino que puede hacerlo y quiere hacerlo? Y que Él no necesita siquiera que le digas lo que necesitas, porque Él lo sabe antes de que se lo pidas. Y escucha esto, es más profundo. Dios sabe lo que necesitas más de lo que tú sabes lo que necesitas. Tú podrás decir, yo necesito esto, aquello. Y Dios dice, no, hijo, no necesitas eso.
Tú necesitas esto. Tú por el Señor, yo necesito esto nuevo en la casa, que quiero arreglar acá, eso, necesito dinero para esto. Y Dios dice, no, necesitas una enfermedad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es una enfermedad? Una enfermedad. Porque a través de la enfermedad te voy a hacer más humilde, más gozoso, más agradecido. Eso es lo que necesitas. Ese es el Dios en el que yo creo, que sabe lo que necesitamos y nos lo da porque puede y quiere. Él es el más interesado. Tú no necesitas informar a Dios, tú no necesitas convencer a Dios de que nos dé lo que necesitamos, porque Él es, dice Jesucristo, el Padre que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabes cuál es un paralelo de esa frase? Hermoso, tú te lo sabes. Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. Cuando Dios es tu Padre, también es tu pastor. Y cuando Dios es tu Padre y pastor, Él te suple todo lo que necesitas. He hablado antes de eso, pero no te suple todo lo que quieres, pero te suple todo lo que necesitas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, no lo que quieres. Dios no da caprichos, Dios no da gustitos, Dios no... Ese no es el Dios. Dios da lo que necesitas y Él quiere que vivas para su gloria, no para tu propia gloria. Jesucristo dice al final del 32, vuestro Padre Celestial sabe. Por lo tanto, Jesús la idea que está diciendo es, no deberías preocuparte si Dios es tu Padre, no deberías preocuparte por lo terrenal porque Él, tu Padre amoroso, piadoso, bondadoso, generoso, quiere, puede y sabe darte lo que necesitas. Ese es un gran punto de confianza, iglesia. Un gran punto de confianza. Tú debes de recordar que el Padre sabe lo que necesitas, puede dártelo y quiere hacerlo. Y eso debería de darte gozo, tranquilidad, fortaleza. Sobre todo cuando pasamos por dificultades. Es como que si Jesús estuviera diciendo, ¿no quieres que Dios sea tu Padre? ¿No quisieras contar con un Padre que suple a sus hijos de una manera que los hijos ni siquiera necesitan pedirle porque el Padre ya lo sabe? Es como si Jesús dijera, entonces lo que necesitas es venir a mí, venir a mí. Hasta ahí, hermanos, está la búsqueda por el reino terrenal. Ahora, déjenme muy rápidamente, yo quería usar más tiempo en esto, ya no voy a poder, pero déjenme hablar un momento nada más sobre lo segundo, la búsqueda del reino celestial. Versículo 33, qué triste que nos queda poco tiempo para eso. Pero mire, versículo 33, Jesucristo ahora nos habla de los que buscan el reino celestial. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? O serán añadidas. En este versículo Jesucristo está hablando ahora de los que buscan el reino celestial. Muy rápidamente, pero es poderoso ese versículo. Jesús dice, más, esto es contraste. En vez de esto, haz esto. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero tú no. Tú en vez de eso, haz esto, ¿de acuerdo? Es la idea. Entonces, en vez de esto, un creyente se va a dar a conocer porque busca otra cosa. Y dice Jesucristo, más buscad. Ahora, ¿recuerdas que en el versículo 32 te dije que los gentiles ultra buscan y buscan con intensidad? Bueno, aquí es un verbo más simple. Simplemente buscan, buscan. No es con la intensidad con la que los gentiles lo hacen. Simplemente Jesús dice, ellos, los creyentes, buscan el reino de Dios. Es una orden, es un imperativo, y escuchen, viene una palabra importantísima en el texto. Dicen los cristianos, versículo 33, buscan primeramente, una palabra que significa en primer y único lugar. Ahora escuchen, hermanos. Yo alguna vez escuché de este versículo decir, lo que Jesús está diciendo es que tú debes buscar primero las cosas de Dios y después puedes buscar las cosas materiales. No, eso no es lo que significa la palabra protos, que es la palabra griega que está ahí, que se nos traduce primeramente. Protos no es primero en orden, protos es primero y único. Lo que Jesús está diciendo no es, mira, busca de Dios y ya que hayas ido a la iglesia el domingo, vete a trabajar, a sacar tus chambitas, a hacer allá las cosas, ya cumpliste acá, ahora lo que sigue. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús sería un blasfemo si dijera eso. Jesús está diciendo, buscas el reino de Dios en primer lugar y en único lugar. Para un creyente, el reino de Dios es todo. Para un cristiano, el reino de Dios no es el primero en orden, es tu totalidad de tu prioridad. No es que busco el reino de Dios por encima de todo, no, es que buscar el reino de Dios es todo.
No significa primero eso y luego otras cosas materiales. Y es obvio que no, porque a continuación, ¿qué dice Jesús? ¿Todas estas cosas os serán? Tú no las tienes que buscar. No es como que número 1, busca lo espiritual. Número 2, busca lo material. No. Número 1, busca lo espiritual y punto, es todo. Y las cosas materiales, Dios las añade. Ahora, aquí hago un paréntesis porque puede ser que algunos que no tienen el contexto de los otros 6 mensajes o alguno de ellos empiecen a entender algo que no es. Por supuesto, la Biblia aquí no está diciendo que no trabajes. Claro, está diciendo que es obvio que debes trabajar. El apóstol Pablo dijo, el que no quiera trabajar tampoco coma, pero el trabajo es en equilibrio. Y cuando tú trabajas, no trabajas para enriquecerte, trabajas para la gloria de Dios. Y entonces vas a trabajar en equilibrio, dándole a Dios siempre el primer lugar y el trabajo, la responsabilidad que debes cumplir, no porque digas, bueno, Dios y el trabajo. No, hermanos, esa es la división que hemos hecho mal. Trabajar también es buscar el reino de Dios cuando lo haces de la manera correcta. Estudiar lo puedes hacer para el reino de Dios si lo haces de la manera equilibrada. Es decir, no crean que con ese versículo Jesús está diciendo, pásatela en la iglesia, pásatela en el templo toda tu vida. Solo el reino de Dios aquí. No, hermano, no. Significa todo lo que hagas, en donde quiera que estés, hazlo para el reino, en el reino y para la gloria de Dios. Pero por supuesto, esto no te da licencia para trabajar 14 horas, tener 2 trabajos y en los tiempos libres hacer tus extras, porque eso ya es desequilibrio total. Eso es desequilibrio total. Un día tu cuerpo te lo va a cobrar, un día tu familia te lo va a cobrar y un día Dios te lo va a demandar por haber trabajado desequilibradamente. No. No está diciendo aquí Jesús, pásatela en la hamaca, sé un ocioso, no trabajes y Dios te va a traer, mira, la carne delante de ti, como los cuervos a Elías. No, por supuesto que no. Es nuestro deber trabajar, pero aún trabajar lo hacemos como parte de buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a trabajar. Estamos obedeciendo al rey cuando trabajamos. Ahora, lo siguiente, Jesucristo dice, buscad primeramente la única y determinante prioridad en la vida. Lo único que debemos buscar es el reino de Dios y todas las demás cosas se sujetan a esa prioridad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso podríamos preguntarnos, a ver, ¿esto que estoy haciendo contribuye al reino de Dios? ¿Este palacio que quiero construir con mi esposa va a ser bien para el reino de Dios? ¿O solo es para mi propia gloria? Esto que quiero comprar, esto en lo que me voy a endeudar, ¿ayuda en algo para la gloria y el reino de Dios? ¿O es solamente para Miguelito? Para mí mismo. Sería bueno preguntar eso, ¿no? Sería bueno preguntar ese tipo de cosas cuando quieres hacer algo materialmente y tomar decisiones financieras. Jesús está diciendo, busca primeramente el reino de Dios. Una sola cosa, ¿de acuerdo? En la Biblia en la Biblia está lo que se llama la teología de la una cosa. Así se llama, la una cosa. Aquí Jesús está diciendo primeramente el reino de Dios, una cosa. La vida de las personas, de los creyentes, debería estar enfocada en una cosa, que el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Recuerdas con Marta? Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Te fijas? Jesús siempre nos está mandando a una cosa. Nosotros somos los que queremos hacer 10 y pisamos iglesia y luego pisamos allá trabajo, quedar bien con todos. Jesús no está mandando eso. Jesús está diciendo la teología de la una sola cosa, primeramente el reino de Dios. Marta, tú debes hacer una sola cosa y María la ha escogido. Incluso el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 3:13. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, solo una cosa persigo. ¿Cuál es esa? El reino de Dios. Tu vida de un creyente debería estar rodeada, delimitada y dirigida por la obra en el reino de Dios. La orden es a que los creyentes vivamos así, en una sola cosa, buscando una, y todo lo demás se ordena alrededor de esa prioridad. Entonces solo hay 2 opciones, iglesia, 2 opciones. O vives para las cosas terrenales o vives para el reino de Dios. Solo 2, solo esas 2. Ahora, ya sé, nos hemos inventado una tercera. No, pastor, pero ¿y qué hay de los que tienen un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo? Quieren amar a Dios, pero también aman el mundo. Vienen el domingo en la mañana, pero ya no vienen el domingo en la noche. Es una manera de expresarlo, ¿no? ¿Qué hay con ellos? ¿Que están a medias en su corazón? No,
No hay tres opciones, solo hay dos. O buscan las cosas terrenales o buscan el reino de Dios. Y quien tiene uno y uno simplemente está en las cosas de este mundo. Los gentiles buscan esas cosas. Los gentiles buscan esas cosas. Finalmente Jesucristo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, versículo 33, y su justicia. Siempre tuve yo conflicto con eso. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, trato de darle una explicación rápida. Antes yo pensaba que eran como cosas divididas. Buscar el reino de Dios es una cosa, buscar su justicia es otra. Realmente es parte de lo mismo. Realmente forman una unidad. Recordemos, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre su pueblo. Hoy el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es aquí en esta iglesia. El reino de Dios es en nuestros corazones de los que hemos confiado en Jesucristo. El reino de Dios es espiritual, donde el corazón se ha sometido a Él como Rey soberano por medio de Cristo. Ese es el reino de Dios. Hoy el reino de Dios no es un edificio que se dice salón del reino de lo que sea, y tampoco aquí es el reino de Dios. El reino de Dios es en los corazones. Hoy, un día será terrenal cuando Cristo reine en esta tierra por 1000 años, pero ahora es espiritual en el corazón de todos los que creen en el Evangelio. El reino de Dios es ser salvo. ¿Y su justicia? Fácil. La justicia es vivir conforme a ese reino. Vivir conforme a ese reino. La justicia es entonces que si ya te has puesto bajo la autoridad del gobierno de Dios, su justicia es vivir de la manera que el rey exige que vivas en su reino. Su justicia, la manera de vivir en ese reino, de acuerdo como el rey lo ha mandado. Yo simplemente lo ahorré y lo resumí de esta manera. El reino de Dios habla de la posición, la justicia habla de la disposición. La posición te has puesto bajo el rey, la disposición te dispones a obedecer, viviendo, obedeciendo a ese rey. Es parte de lo mismo. Y si quieres definir en pocas palabras qué es alguien que busca el reino de Dios y su justicia, es un creyente obediente. Es un creyente obediente. Es un creyente que está bajo Dios y que vive para Dios. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Número 1, salvación, y número 2, sumisión. Cuando tú eres salvo, has entrado al reino de Dios, y cuando tú te sometes, vives en la justicia del reino de Dios. Salvación y sumisión. De esa manera un creyente vive primeramente para el reino y su justicia. Esta es la forma de vivir de un creyente. Qué triste que tenga que correr en esto, pero si vivimos preocupándonos, ya no hay diferencia con los incrédulos. ¿Escuchaste eso? Si tú eres creyente y vives preocupándote, ya no hay diferencia. Ahora viene algo fuerte. Por favor, escuche. Tú dirás, no, pero somos diferentes porque yo no me emborracho, yo no adultero, yo no me drogo, yo no mato. Escucha, preocuparte es igual a matar, a adulterar, a drogarte o a emborracharte. Porque preocuparse es un pecado contra Dios porque desconfías de que Él te va a proveer. Tú dirás, no, pero yo no ando de borracho, pero andas de preocupón. Es lo mismo. Es lo mismo. Ofendes al mismo Dios, desconfías de Él. Claro, el adulterio, la borrachera y la drogadicción es un pecado externo, pero la preocupación es un pecado interno, pero ofenden al mismo Dios y de la misma manera. De la misma manera. Si tú estás buscando las cosas de este mundo, estás ofendiendo a Dios, preocupándote por las cosas de este mundo, estás ofendiendo a Dios. Créeme esto, y con dolor lo digo, para todos nosotros y para mí. Dejar un ministerio por trabajo, eso no es buscar el reino de Dios. Dejar de servir por una cosa material, no es buscar el reino de Dios. Faltar los domingos, dejar de leer tu Biblia, dejar de orar por algo material, terrenal, no es buscar primeramente el reino de Dios, es buscar el reino de la tierra. Pues no. Hoy no puedo dejar de trabajar porque hoy es día bueno. Entonces, iglesia, espérame, Dios, espérame. Hoy es la meta, lo material. Eso no es la forma de vivir de un creyente. Los gentiles buscan esas cosas, pero los creyentes buscamos el reino de Dios. ¿Y cómo termina el texto? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Así termina, con una bendición. Con una bendición. Jesús, y de hecho, iglesia, esta es de las bendiciones más hermosas en todo el Nuevo Testamento. Jesús está diciendo, cuando tú vives para el reino de Dios, Dios te añade, Dios te da.
Dios te suple lo que necesitas. La palabra griega ahí, que donde dice serán añadidas, significa que Dios te agrega o que Dios te suma lo que necesitas. Y esta es una bendición hermosa. ¿Quién añade lo que necesitamos? Dios. Dios. ¿Y a quién se lo da? ¿A los que buscan las cosas? No, a los que buscan su reino. Lo dije hace un par de semanas, lo vuelvo a repetir hoy. Iglesia, las cosas materiales necesarias no se consiguen buscándolas. Hay gente que dice así, ¿no? Tú solo vas a conseguir lo que necesitas trabajando duramente, trabajando. Falso. Totalmente opuesto a lo que Jesús dice. ¿Cómo vas a conseguir lo que necesitas? Buscando a Dios. Buscando a Dios. Es como si Jesús dijera, búscame a mí y yo te suplo a ti. Eso es. Es básicamente Jesús está diciendo, encárgate de mis asuntos y yo me encargo de los tuyos. Es como si Dios nos dijera, encárgate de mis negocios y yo me encargo de los tuyos. Búscame a mí y yo te supliré a ti. Esa es la economía de Dios. Dios así funciona. Dios no le da más al que trabaja más. Dios le da lo necesario a los que le buscan a Él. De hecho, si alguien busca lo de afuera del mundo, no está haciendo otra cosa sino enredándose en los negocios de la vida, lo cual no agrada a Dios, según 2 Timoteo 2:4. Jesús está diciendo, busquen el reino de Dios y Dios les da. No busques a Dios, entonces tú te estarás supliendo por ti mismo, pero no de Dios. Me da esto pesar en mi corazón, porque a veces personas dicen, gracias a Dios que me suplió esto. Yo me quedo pensando, ¿será que Dios se lo suplió? Esta persona no es consagrada, no busca a Dios, está en el mundo, está lejos del camino de Dios. Pues la última vez le pregunté y no está orando ni leyendo su Biblia. Eso no se lo suplió Dios. Eso lo consiguió por su propia fuerza humana. Dios solo le añade lo necesario a los que buscan su reino. Solo a ellos. Solo a ellos. Por supuesto, Dios no está prometiendo riqueza ni prosperidad, no creemos en eso. Pero me encantaría tener allá afuera una lámina allá afuera que dijera, en esta iglesia creemos en un Dios que si lo buscas primero a Él, Él te da lo necesario. Porque es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Por otro lado, si alguien dijera, no, yo no sirvo a Dios, no estoy en un ministerio o dejé un ministerio, no soy fiel a Dios, vengo cuando me siento bien, vengo cuando puedo, vengo cuando se me antoja, y de verdad es que no estoy siendo fiel como debería, pero tengo bastantes compromisos materiales y económicos. Si alguien dice así, entonces lo que está realmente en el fondo diciendo es, soy un incrédulo que busco el reino de la tierra, no le creo a Dios, no le creo a Cristo, no pertenezco al reino de Dios y por eso vivo preocupado. De hecho, iglesia, déjame hablarte a ti que llevas años de conocer al Señor. ¿Listo? Escucha esto último. Hay veces que la iglesia no quiere, repele responsabilidad espiritual. No quiere responsabilidad espiritual. Discipular a alguien, no sé. Dar una clase, no puedo. La hermana. Yo no sé. Oye, visitar, no, eso es del pastor, el pastor. No quieres ninguna responsabilidad espiritual. Cuando vas al fondo y hurgas por ahí, la razón final es que tienen otros compromisos. Por eso no se quieren comprometer con Dios y con la iglesia. ¿Y sabes de dónde son esos compromisos? Materiales, terrenales, temporales. Jesús dice, así no son los de mi reino. Así no son. Así que recuerden de dónde salió todo esto. Todo eso salió de que Jesús dice, una razón para no preocuparte es por razón de diferencia. Si tú te preocupas, ya no eres diferente a los incrédulos. Estás comportándote igual. Estás siendo igual. Dos formas de vivir, o buscas el reino de la tierra o buscas el reino de Dios. Así reflejas lo que eres. ¿Cómo estás viviendo, iglesia? ¿Cómo estás viviendo? Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Oremos. Padre, gracias porque pudimos escudriñar tu palabra y tratar de extraer, exponer, exprimir todo lo que ella nos dice en estos versículos tan ricos, tan llenos. Te doy gracias porque Jesucristo es claro y porque nuestra vida es confrontada, golpeada, exhortada, pero al mismo tiempo sanada y llena de consolación al saber que hay un Dios que nos fortalece, que nos suple. Gracias, Padre, por tu amor y tu bendición. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque eres un Dios proveedor que aún ni siquiera necesitas que te digamos lo que necesitamos porque tú ya lo sabes. Tú eres el buen pastor y tú eres un Padre
amoroso. Pero Señor, perdónanos porque la mayoría de las veces estamos hundidos en los negocios de este mundo, preocupados por salud, cuerpo, casa, cosa, riquezas, tesoros, y las cosas de Dios las dejamos muy de lado, Señor. Perdónanos, porque no siempre buscamos tu reino y nos parecemos unos incrédulos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti por encima y sobre todo y únicamente a ti, Señor. Buscar tu reino por medio de ser salvos y después de eso buscar tu reino por medio de someternos a ti en justicia. Te pido, Padre, que esto que se ha predicado hoy pueda hacer que alumbres tú el entendimiento de muchos y que si no te conocen vengan al conocimiento de Cristo, y si te conocen entonces nos humillemos, Señor, y vengamos a ti en arrepentimiento por no estar viviendo como debemos y darle tanto al mundo y tampoco a tus caminos. Y si hay algún varón o dama que necesita arrepentirse por llevar su vida de forma desequilibrada, ayúdale también, ábrele sus ojos, guíale al arrepentimiento también, antes de que vengan las consecuencias a ellos, a sus vidas, a sus cuerpos y a sus familias. Te lo pido todo esto, Señor, rogándotelo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.